preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. Quiero darle las gracias primeramente a Dios porque nos permite nuevamente estar una semana compartiendo con cada uno de ustedes a Universidad Rural de Guatemala por la ocasión que me ha concedido en poder apoyar en impartir estos cursos que cada día los acercan más al objetivo común, que es lograr que ustedes puedan obtener el grado académico licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales y las calidades de abogado y notario. Y a los compañeros de maestría, pues la obtención del posgrado respectivo. El curso que vamos a compartir en estos momentos se denomina Derecho Penal y Procesal Penal. El código es FG033. La semana que nos corresponde trabajar es la semana número 5. El tema denomina de los delitos en particular y corresponde a la primera parte. Mi nombre es Daniel Antonio Reyes Pelicó, soy abogado y notario en el ejercicio liberal de la profesión. Quiero tomarme un instante para indicarle a usted, querido estudiante, que tome en cuenta que ya estamos en la última semana previo al primer examen parcial. Y para el curso de Derecho Penal y Procesal Penal, vamos a realizar la evaluación en fecha 12 de marzo del año 2022, en el horario de 14 horas a 15:30 horas. Entonces, por favor, tómelo en cuenta para poder organizarse bien, para poder resolver todas las cuestiones administrativas y de logística que son necesarios para el poder ingresar a la plataforma respectiva y poder realizar la evaluación correspondiente y permitir que ésta sea ponderada. Cualquier duda, por favor, abocarse a su unidad administrativa, a los secretarios y monitores que apoyan constantemente para que usted, el día de la evaluación, pues no tenga ninguna dificultad y pueda ser ponderada su evaluación. Entonces, la próxima semana, en la fecha apuntada, será la evaluación, tomarlo en cuenta. 12 de marzo del año 2022, 14 horas a 15 horas. Bien, en esta clase, el objetivo que pretendemos. Al finalizar la clase, el estudiante será capaz de analizar los delitos en particular, aplicando la teoría del delito y de la pena para un óptimo desempeño del ejercicio profesional. Y entonces vamos a empezar a trabajar con la ley penal que contenida en el decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Y en el Código Penal vamos a encontrar regulado una serie de derechos que son inherentes a la persona humana, los cuales vamos a conocer como bienes jurídicos tutelados. Esto en virtud de que el Estado ha fragmentado todo el quehacer humano, ha dividido en varias materias del derecho la regulación de las conductas de las personas. Y de esa cuenta que el derecho se divide en derecho civil, derecho mercantil, derecho de trabajo, derecho administrativo, para regular las actividades y el roce social que tienen las personas. Pero existe la posibilidad de que algunos bienes jurídicos no los pueda regular ni proteger el Estado a través de otras normas jurídicas. Y es necesario invocar al derecho penal como una forma disuasiva de controlar las actividades que riñen con el buen orden social y que están aglutinadas dentro del Código Penal. De tal cuenta que
El Código Penal posee 15 títulos. En cada título va a encontrarse nominado un bien jurídico tutelado que el Estado pretende defender, pretende cuidar como única forma contra las actividades que puedan lesionar estos bienes jurídicos. Entonces, el Código Penal en su libro segundo va a estar dividido de la siguiente forma. Va a estar clasificado a través de los delitos contra la vida y la seguridad de las personas, delitos contra el honor, delitos contra la libertad e indemnidad sexual, delitos contra la libertad y la seguridad de las personas, delitos contra el orden jurídico familiar y contra el Estado civil. Delitos contra el patrimonio, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional, delitos de falsedad personal, delitos contra la economía, delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra el orden constitucional, delitos contra la administración pública, delitos contra la administración de justicia y de los juegos ilícitos. Vamos a tratar de resolver una duda que nos llega. Bien. Acá nos solicitan un apoyo, a efecto de que el departamento que le corresponda cargue las clases 4 y 5 para poder realizar las consultas respectivas. Obviamente vamos a hacer reconocimiento a un licenciado Donald que nos apoya con el monitoreo de estas clases, le puede dar seguimiento a efecto de que sea atendido este requerimiento. Bien, eso en cuanto a la protección a los bienes jurídicos que contempla únicamente el libro segundo. Ahora bien, el libro tercero también contiene tipos, pero esos tipos penales corresponden a infracciones o transgresiones a la norma que no traen una consecuencia ulterior grave, de tal cuenta que solo son considerados como faltas. Entonces el libro tercero va a contener las disposiciones generales, faltas contra las personas, faltas contra la propiedad, faltas contra las buenas costumbres, de las faltas contra los intereses generales y el régimen de las poblaciones, de las faltas contra el orden público, de las faltas contra el orden jurídico tributario y de las faltas electorales. Bien. En atención al requerimiento que anteriormente habíamos indicado de parte del distinguido Carlos García, quiero indicarle que ya obtuve la respuesta, que se le va a dar seguimiento efectivamente a lo solicitado para que sea atendido a la brevedad posible. En la misma cuenta, Roxana Abigail nos indica que las clases 3 y 4 aún no se suben a la plataforma. Muy bien, vamos a hacer el conocimiento de quien corresponda o vamos a canalizar para que a la brevedad posible sea subida esta información. Gracias por reportarnos. En algunas cuestiones, pues, puedo atenderlas de forma inmediata y en algunas, dispénseme, únicamente puedo canalizar, pero estamos en la disponibilidad de apoyarlos. García, no tenga pena, Carlos, estamos siempre para apoyarlos. Bien, entonces, cuando hablamos de infracciones a la norma jurídica, pues vamos a dividirlas según su gravedad, como lo apuntábamos en la sesión que correspondía propiamente a las infracciones, a los delitos por su gravedad.
Propiamente en delitos o cuando son infracciones leves, pues faltas. A partir de ese momento, en ese orden vamos a darle seguimiento. Muy bien, gracias, licenciado Donald. En atención a lo que se expone en los requerimientos, indica que las clases 3 y 4 se subirán a la brevedad posible esta semana. Bien, continuamos, por favor. Y entonces, dependiendo de en qué posición nos toque defender o realizar el análisis del derecho, pues les proponemos acá un cuadro para hacer un análisis de cada hecho. Cada hecho es muy distinto. Cada persona, pues dependiendo de la posición en que se encuentre defendiendo un derecho, pues tomará la forma de analizar e interpretar cada uno de estos hechos delictivos. Pero es prudente que realicemos un análisis amplio para poder concretar nuestra tesis o antitesis que vayamos a presentar. Como le digo, dependiendo de la posición. Si algún magister actualmente ostenta la calidad de honorable juez, pues el análisis que estará realizando estará seguramente orientado al cuadro siguiente, el encontrar una denominación del delito, primero, porque esto nos permitirá el poder encontrar qué bien jurídico tutelado es el que se está protegiendo. Encontrar efectivamente quién es el sujeto activo, quién es el sujeto activo, cuál es el verbo rector que presenta cada hecho, el elemento lógico necesario, el elemento subjetivo, el elemento objetivo, la pena a aplicarse y el régimen de acción, que ahorita vamos a indicar cada uno de ellos. En cuanto al tiempo de evaluación, pues no lo tengo en estos momentos claro, les soy honesto, Jennifer María Rodríguez, el licenciado Donald nos hace favor de enviarnos la aclaración respecto al tiempo que se les permite a los estudiantes el poder realizar la evaluación respectiva. A esperar su respuesta, Link Donald, para poder compartirla. Bien, entonces la denominación del delito, pues será la forma en la que nosotros encuadremos esta acción o esta conducta y le podamos dar un nombre respectivo, dependiendo de las múltiples denominaciones que posea cada uno de ellos. Por citar un ejemplo, el artículo 123 establece una nominación en un epígrafe como consecuencia de una acción que se realiza. Indica, comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Esta conducta ostenta o obtiene la denominación de homicidio. Este delito entonces lo vamos a conocer como homicidio. Y el bien jurídico tutelado es propiamente el derecho que está siendo protegido, que en este caso es la vida. Muchas gracias, licenciado Donald, por el aporte. Bien, para la persona que me hayas consultado en cuanto al tiempo, efectivamente me indican que la evaluación tarda exactamente 60 minutos y no existe una prueba extraordinaria. Espero haber solucionado la duda. Únicamente 60 minutos y no existe prueba extraordinaria. Bien, entonces el sujeto activo será la persona. Muchas gracias, licenciado Donald. Vamos a hacer una aclaración que nos indica el licenciado Donald, que como adicionalmente a la información es necesario poder establecer y revisar sus conexiones. De preferencia, a los 55 minutos deben enviar su evaluación. Preferentemente deben enviar su evaluación pues, lo antes posible, revisar su conexión, revisar si efectivamente el correo que están utilizando es el institucional. Y si existe alguna duda, por favor, en el transcurso de la semana, consúltenle
a sus administrativos, a la unidad administrativa que le corresponda a cada uno de los estudiantes para evitar tener algún tipo de inconvenientes. Bien, el sujeto activo entonces es la persona que realiza una conducta que puede ser de acción o omisión que encuadra efectivamente al tipo penal descrito en la norma. El sujeto activo, perdón, el sujeto pasivo entonces será la persona titular del derecho que con la conducta del sujeto activo pues se le lesiona o se le vulnera ese bien jurídico tutelado. El elemento objetivo es el supuesto contenido en la norma. Si nosotros regresamos a la clase de derecho, introducción al derecho, pues podemos establecer que la norma jurídica tiene una estructura, tiene un supuesto jurídico y una consecuencia de derecho. El elemento objetivo entonces es el supuesto jurídico contenido en la norma, lo que indica que se realiza dentro de esa parte de la estructura de la norma. Y el elemento subjetivo es la condición volitiva, es una cuestión intrínseca que puede determinar la forma o el modo de obrar, que puede ser a través del dolo, la culpa o la preterintencionalidad. Esos tres elementos están presentes en el elemento subjetivo. El elemento lógico o necesario, pues es la condición del sujeto activo o del sujeto pasivo, pero son circunstancias muy particulares que se presentan al momento de la comisión del delito. Por ejemplo, si una persona le da muerte a otra, su conducta entonces la estaría encuadrando dentro de un homicidio. Pero si esta persona le da muerte a otra utilizando un arma de fuego, y comúnmente le decimos que le dio un balazo, pues su conducta se estará encuadrando en un homicidio. Pero si dentro de la actividad esa persona le da un balazo y le vuelve a dar otro, y le da como 18 balazos para asegurar que efectivamente se muera la otra persona, y entonces estará cambiando las circunstancias muy particulares de ese momento cambian radicalmente la calificación que se le da. Entonces esta conducta podría ser encuadrada en asesinato por las particularidades o elementos lógicos que presenta cada uno. Si José le da un golpe a Pedro, ¿qué delito podría estar cometiendo Pedro? Perdón, José. Bien. ¿Qué delito podría cometer José? Si él le propina un golpe a Pedro. Podrá haber una agresión, pero si la persona que recibe el golpe tiene 15 años y quien propina el golpe tiene 20, pues no habrá igualdad de condiciones en este caso en cuanto a la edad, de tal cuenta que puede cambiar por esa característica o ese elemento necesario en el momento de la acción en el que hace alterar totalmente el supuesto, porque de agresión puede pasar a maltrato contra menores de edad, solo por esa característica muy particular de la edad. Pero si, por ejemplo, Pedro le propina un golpe a otra persona, pero esa persona resulta que es una mujer, cambia totalmente la situación. Y entonces nos pondrá en una característica en la cual se tendrá que calificar de forma distinta. De agresión, por ejemplo, podrá pasar a violencia contra la mujer. Si
María le da un golpe a Juan, podría ser agresión, pero producto de ese golpe fue tan fuerte, le pega en la cabeza y lo mata. Puede ser homicidio. Pero si esta persona es el papá de María, entonces cambia totalmente la situación por esa característica del vínculo, del parentesco, que podría hacer cambiar de homicidio a parricidio. Nos solicitan acá, a ver si entiendo. Muy bien, no va a pasar las diapositivas tan rápido. Vamos a hacer lo posible. Bien, y entonces el verbo rector, ¿a qué se refiere el verbo rector? Si nos vamos a gramática, vamos a indicar que verbo significa acción. Y para efecto de nuestro análisis, también vamos a indicar que el verbo rector es la actividad que se realiza propiamente, la cual está contenida dentro de la estructura lógica de la norma. El qué hacer, cómo hacerlo. Citando un ejemplo, vamos a indicarle lo contenido en el artículo 159. Indica, calumnia. Es calumnia la falta de imputación de un delito de los que da lugar a procedimiento de oficio. Es la falsa imputación. ¿Cómo realizo entonces una falta de imputación? Pues existen varios medios de forma de comisión del delito. Indicarlo verbalmente, hacerlo por escrito. Pero ese es el elemento rector. Hacer, indicar, decir, imputar falsamente a una persona. El artículo 124 indica, homicidio cometido en estado de emoción violenta. Quien matare en estado de emoción violenta. O sea, darle muerte a otra persona estando en esas circunstancias. ¿Cómo se puede alterar emotivamente el estado? ¿Cómo puede estar uno en estado de emoción violenta? Pues existen varias formas en las cuales se puede alterar la conducta de las personas. Pero el hacer, el realizar esa conducta estando en ese estado, es lo que constituye el verbo rector en este tipo penal. Es decir, el encuadrar a través de una conducta de acción o omisión lo precisamente descrito en la norma. Sí, el horario de evaluación es el que anteriormente indicamos. A ver, Telma. ¿Cuándo se pueden descargar? Me imagino que las grabaciones, pues, tendrían que esperar. Ya se pasó la información para que esté a la brevedad posible. Muy bien. Alba Diani Villalobos nos indica que un elemento lógico necesario, también aportando un ejemplo, que si Juan mata a su hija, en el ejemplo que estábamos indicando anteriormente, correcto. Si una persona mata a otra, el elemento lógico necesario cambiaría si fuese una mujer quien resulte muerta. Y entonces estaríamos no frente al homicidio, estaríamos frente a un femicidio. Pero si en este caso sería un femicidio, porque estamos hablando del principio de especialidad. Por eso indicábamos que las circunstancias iban a cambiar dependiendo, la calificación iba a cambiar dependiendo de las circunstancias muy particulares que se presentaran. Y si estamos bien activos con el correo, pues qué bueno. Indica, para poder evaluarse hay que ingresar siempre a la clase o en dónde. De forma breve y bien resumida, licenciado Donald, nos
indica la forma para poder trasladárselo a los distinguidos compañeros. Y la fecha del primer parcial, que es el curso que estamos en estos momentos, es el 12 de marzo. Bien, vamos a continuar, compañeros, porque sí estamos un poquito cargaditos con la sesión del día de hoy. Y la pena, entonces, compañeros, es la legítima consecuencia contenida en la norma. Debe ser clara, precisa, no puede ser discrecional, debe estar con antelación establecida. El régimen de acción, compañeros, es el poder establecer quién es el llamado a perseguir determinado delito y frente a qué funcionario. Esto ya es materia procesal, pero es necesario que una vez analicemos el régimen de acción, porque necesariamente al encontrar la denominación del delito, al establecer qué bien jurídico tutelado se está protegiendo, ¿a quién le vamos a dar la calificación de sujeto activo, a quién de sujeto pasivo, el elemento objetivo, el elemento subjetivo, el elemento lógico necesario, el verbo rector y la pena? Y si llegamos hasta ahí, debemos saber quién o quiénes o a quién le corresponde iniciar la persecución penal y frente a quién. Siempre me consultan si el sujeto activo es una denominación que se le da en materia procesal también a la persona a la cual se le imputa la comisión de un delito. Y debemos indicar que, pues, esto no riñe en ningún momento con las distintas denominaciones contenidas por la ley, las cuales, dependiendo de la situación en la cual se encuentre o la etapa procesal en la que se encuentre una persona, pues tendrá una denominación distinta. El artículo 70 del Código Procesal Penal establece en su epígrafe denominaciones. Indica que se podrá denominar sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso y condenado a aquel sobre que haya recaído una sentencia condenatoria firme. Pero estas denominaciones van a ir variando dependiendo de la etapa procesal. Por ejemplo, sindicado a la persona que se le atribuye un delito. Procesado después de que se dicta el auto de procesamiento. Acusado después del auto de apertura a juicio. Y condenado, pues después de que se haya dictado una sentencia condenatoria. Pero de la misma cuenta, esta persona sigue siendo el sujeto activo del delito. Bien, entonces el régimen de acción nos lo va a determinar el artículo 24 del Código Procesal Penal. Vámonos al artículo 24. E indica lo siguiente. Clasificación de la acción. La acción penal se ejercerá de acuerdo a la siguiente clasificación. Nos indica que es acción pública dependiente de instancia particular o que requiere autorización estatal y acción privada. Entonces vamos a ir directamente a lo que establece el artículo 24.4, que indica acción privada. Indica, serán perseguibles por acción privada los siguientes delitos, o los delitos siguientes. Y existen 5 delitos claramente establecidos que van a ser perseguidos por acción privada. Primero, los relativos al honor. Los daños, los relativos al derecho de autor y propiedad industrial y delitos informáticos. La violación y revelación de secretos, la estafa mediante cheque. Bien, el artículo 24 ter establece qué acciones públicas dependientes de instancia particular. Y establece, para su persecución por el órgano acusador del Estado, ¿quién es el órgano acusador del Estado? El Ministerio Público. Dependerá de instancia particular, salvo cuando medie razones de interés público, los delitos siguientes. Hay que recordar que los delitos de acción privada, estos delitos de acción privada, pues se saltan una etapa. Estos no son realizados mediante denuncia, estos pueden ser objeto de acción directamente ante el tribunal de sentencia, evitándose pasar por un proceso de instrucción. Contrario a los que establece el 24 ter, en los cuales el Ministerio Público pues debe iniciar un proceso de
de instrucción y debe ser realizado a través de, dirigido o precisamente controlado por el juzgado de primera instancia penal. ¿Qué delitos son los que van a ser perseguidos por acción pública dependiente de instancia particular? Pues existen 10, que el segundo indica que tiene una inconstitucionalidad, están las lesiones leves y culposas, contagio venéreo, las amenazas, allanamiento de morada, hasta llegar al numeral 10. Y el artículo 24 bis establece la acción pública e indica que serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público en representación de la sociedad todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad de tránsito y aquellos cuya sanción principal sea pena de multa, que serán tramitados y resueltos por denuncia ante la autoridad competente conforme el juicio de faltas que establece este código. Muy bien, y entonces en la acción pública, perdón, en la acción privada y en la acción pública, los delitos que se van a perseguir a través de estas acciones, pues están nominados. Si no están nominados, significa que van a estar dentro del régimen de la acción privada y corresponderá al Ministerio Público el proceso de investigación y el régimen de acción. Vamos a contestar algunas consultas. Dice, bueno, vamos a compartirles el caso, a ver qué piensan ustedes. En caso de una muchacha que era piloto aviador, indica que mató a una compañera de la universidad porque ella no le hizo caso como novia, no debería ser catalogado como violencia contra la mujer y el delito que imputó el juez fue homicidio en estado de emoción violenta alterado. Y si hubiera sido un hombre contra una mujer, ¿usted cree que sería indiferente? Bueno, es que estamos hablando, por eso estamos hablando del elemento lógico necesario, la característica muy particular. Si es un hombre y mata a una mujer, efectivamente, ahí hay femicidio. Pero no importa si tienen una relación sentimental dos mujeres. Pues en este caso, la condición natural no se ve afectada por una condición subjetiva. La condición de tener una orientación sexual distinta a lo natural, pues no altera efectivamente la condición natural, porque pueden tener una relación sentimental dos mujeres, sin embargo, van a seguir siendo dos mujeres, físicamente. Y entonces el derecho penal, recordemos que su objeto de estudio, al analizar el caso concreto, tal y como lo vemos en pantalla, pues estará analizando cada uno de estos aspectos. Y en el elemento lógico natural, o el elemento lógico necesario, perdón, o necesario, pues yo lo encuadro de esta forma, que la actividad psíquica que tenga la persona, pues no se ve afectado en su actividad física o en su condición física. Van a seguir siendo dos mujeres. Entonces, si un juez lo calificó de esta forma, pues algún elemento que nosotros no tenemos en estos momentos para analizar, fue que le permitió llegar a esa conclusión. Bueno, entonces, habiendo terminado el régimen de acción, ustedes sabrán entonces cómo poder ajustar estas condiciones a un caso concreto y saber a quién le toca perseguir esta acción, si es al Ministerio Público o si es al propio particular, en un momento en que ustedes estén asistiendo a un querellante. Sí, por el principio de especialidad, tal y como lo indica la compañera, sí, cambia. Circunstancias muy particulares en actividades en contra de las mujeres, pues
sí, efectivamente, por el principio de especialidad, también por el principio de temporalidad de la norma, tal y como lo establece la ley del organismo judicial, pues tendrá que ser una ley especial, en este caso, la ley de violencia contra la mujer será la aplicable. En cuanto a las preguntas, ¿cuántas preguntas vienen? Pues bien, muchas gracias, licenciado Donald. Nos indica que en cuanto a las fechas, horarios y consulta de evaluación, en la página oficial de Universidad Rural, que es urural.edu.gt, ya en ese momento está calendarizado para poder realizar las consultas respectivas. Muy bien, de los delitos contra la vida y la integridad de las personas, que es el primer título que vamos a analizar. Y nos encontramos, según lo indicado en el artículo 123, el homicidio. Indica, comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Entonces encontramos la denominación, el bien jurídico tutelado, que es la vida, el sujeto activo, quien da muerte, el sujeto pasivo, quien muere, el verbo rector, que es la actividad que va a realizar, la pena y también el régimen de acción, porque si no está nominado dentro de las acciones privadas y públicas, pues, perdón, públicas dependiente de instancia particular, pues será una acción privada. Cada uno de estos delitos, cada uno de estos tipos penales, pues nos tocará realizar el análisis respectivo atendiendo al cuadro propuesto. Homicidio cometido en estado de emoción violenta. Quien matara en estado de emoción violenta se le impondrá prisión de 2 a 8 años. Condición estrictamente necesaria para poder realizar eso es que sí, efectivamente, esté en estado de emoción violenta. Cuando riñendo, indica riña en homicidio, riña tumultuaria. Cuando riñendo varias y acometiéndose entre sí, confusa y tumultuariamente hubiera resultado muerte de una o más personas y no constare su autor, pero sí los que hubiesen causado lesiones graves, se impondrá a esos prisión de 6 a 12 años. No constando quién o quiénes causaron las lesiones, se impondrá a todos los partícipes prisión de 2 a 6 años. Entonces nos encontramos ante dos supuestos en este tipo penal. Artículo 126, homicidio preterintencional. Quien cometiera homicidio preterintencional será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Y entonces hay que establecer a qué se refiere la preterintencionalidad para poder invocar este tipo de homicidio. Recordemos que la preterintencionalidad únicamente puede ser invocada cuando efectivamente la norma así lo nomina. No podemos nosotros invocar un tipo penal y agregarle que es preterintencional si la norma no lo ha contemplado como anteriormente. Homicidio culposo. Al autor del homicidio culposo se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. Cuando el hecho causare además lesiones a otras personas o resultare la muerte de varias, la sanción será de 3 a 8 años de prisión. Entonces, muy importante poder diferir en qué es la preterintencionalidad, que también es un elemento volitivo, y la culpa. Auxilio, inducción o ayuda al suicidio. Artículo 128. Quien indujera a otro al suicidio o le prestare ayuda para cometer, está dos formas de comisión: inducir o prestar ayuda. Si ocurriere la muerte, se le impondrá prisión de 5 a 15 años. En el primer supuesto de obtener el resultado. Si el suicidio no ocurre, pero su intento produce lesiones de las comprendidas en los artículos 146 y 147 de este código, la pena de prisión será de 6 meses a 3 años. Infanticidio.
La madre que impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado, que le produzcan indudable alteración psíquica, matare a su hijo durante su nacimiento o antes de que haya cumplido 3 días. Será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Otro elemento importante, la temporalidad en este caso. Si una persona mata a su hijo, una mujer mata a su hijo, pero el niño ya tiene 7 días de haber nacido, pues entonces ya no puede encuadrarse dentro de este tipo penal. Deberíamos encuadrarlo dentro de parricidio, pero no dentro de este supuesto que establece la norma. Suposición de muerte. Acá pues existe un poquito de falta de técnica jurídica, en virtud que si vemos el supuesto, pues no constituye efectivamente un delito, pero lo está contenido dentro de la norma y el artículo 130 indica: quien maliciosamente se hiciere pasar por muerto o conociendo la existencia del proceso instruido con ocasión o con motivo de su fallecimiento, no se manifestará. 2 formas de comisión: hacerse pasar por muerto, o si le llega la noticia de que se ha instruido un proceso con ocasión o con motivo de su muerte, no se manifestará, ¿verdad? Será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Pues, pudo haber sido regulado de otra forma, pero está regulado dentro de este título. De los homicidios calificados, capítulo 2. Parricidio. Quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. Entonces, hay elementos lógicos necesarios muy importantes que analizar, que es la temporalidad, cuándo lo mató, la edad en la que tenía la persona y el género. Bien, en cuanto a la guía de estudios, compañeros, eso lo pueden descargar directamente del portal. Ahí están nominados específicamente qué corresponde trabajar en cada semana en el curso. Y pueden comparar ustedes en cuanto a la presentación, pues vamos a tratar de regresar a la presentación del esquema que indicamos, quizá la parte final, para poder completar de forma pronta y completa esta presentación. En cuanto a la diferencia entre homicidio y el homicidio culposo, pues el homicidio simple es un homicidio con dolo y el homicidio culposo pues debe reunir esas condiciones de culpa. Y entonces vamos nuevamente a la semana en la que nos correspondió trabajar la culpa como elemento del delito. ¿Cuándo se puede dar culpa? ¿Cuándo se puede dar la culpa? Por 3 elementos: por impericia, negligencia o imprudencia. Ejemplo de diferencia entre homicidio y homicidio culposo. Entonces, estamos hablando de homicidio, estamos hablando de homicidio simple. Viene Juan y le da un balazo a Pedro. Homicidio simple. Homicidio culposo: Juan le dice a su papá que le preste el carro para salir a dar una vuelta. Quiere impresionar a sus amigos con un carro. Y le dan el vehículo, pero él no sabe manejar, no tiene licencia, él es inexperto. Como producto de su impericia, va manejando y no se da cuenta que debe frenar en la esquina, no sabe, no tiene experiencia y mata a una persona. El homicidio existe, pero él no salió con intención de matar a una persona, no quería matarlo, la intención era otra: impresionar a sus amigos, a una novia, yo qué sé. Sin embargo, mató a una persona por impericia. Ahí puede encuadrarse la figura de homicidio culposo. Bien, asesinato, artículo 132. Comete asesinato quien matare a una persona.
¿Cómo vamos a, entonces, nosotros establecer que efectivamente el supuesto o el tipo penal no corresponde a homicidio sino a asesinato? Porque hay circunstancias muy particulares. En el caso con alevosía, con precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro. El tipo penal de una vez lo ha establecido así. Si se dan esos supuestos, es asesinato. Por medio o en ocasión de inundaciones, incendios, venenos, explotación, desmoronamiento, derrumbes de edificio u otros artificios que puedan ocasionar gran estrago, con premeditación conocida, con ensañamiento, con impulso de perversidad brutal, para preparar, facilitar, consumar o ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o la inmunidad para sí o para copartícipes y por no haber obtenido el resultado que se hubiere propuesto al intentar el otro hecho punible, con fines terroristas o de desarrollo de actividades terroristas. Si se hagan esos supuestos, entonces, asesinato. Con uno que sea. Ejecución extrajudicial. Bien. Comete el delito de ejecución extrajudicial quien por orden, con autorización, apoyo o adquiescencia de autoridad del Estado privare en cualquier forma la vida a una o más personas por motivos políticos. En igual forma comete el delito el funcionario o empleado público. Muy importante. Quien por orden, con autorización o apoyo o adquiescencia de autoridad del Estado. Y en el segundo supuesto dice el funcionario o empleado público perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado que ordene, autorice, apoye o dé la adquiescencia para la comisión de tales acciones. Esa es una ejecución extrajudicial. Ahora les pregunto a ustedes, ¿será que existe una ejecución judicial? Como pregunta, ahí me la contestan en el correo. ¿Será que existe una ejecución judicial? Porque aquí el supuesto dice ejecución extrajudicial. Capítulo 3, el aborto. Artículo 133. Aborto es la muerte del producto de la preñez en cualquier momento, de la concepción, perdón, en cualquier momento de la preñez. En cualquier momento, sin establecer parámetros de tiempo. Obviamente, desde el momento de la concepción hasta antes de nacer. Toda esa etapa consiste en la preñez. Aborto procurado. La mujer que causare su aborto o consintiera que otra se lo causare será sancionada con prisión de 1 a 3 años. Si lo hiciera impulsada por motivos ligados íntimamente a su estado, le produzca indudable alteración psíquica, la sanción será de 6 meses a 2 años de prisión. Aborto con o sin consentimiento. Quien de propósito causare un aborto será sancionado con prisión de 1 a 3 años si la mujer lo consiente. Con prisión de 3 a 6 años si obrare sin consentimiento de la mujer. Si se hubiere empleado violencia, amenaza o engaño, la pena será de 4 a 8 años. Bien, acá entonces lo que cambia es las condiciones que son dos supuestos, la pena y el sujeto activo. Acá estamos hablando de propiamente actividad de la mujer. Aquí estamos hablando de la actividad de una tercera persona. Aborto calificado. Si a consecuencia del aborto consentido de una maniobra abortiva consentida resultara la muerte de la mujer, el responsable será sancionado con prisión de 3 a 8 años. Si se tratara de aborto o maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer y sobreviene la muerte de esa, el responsable será sancionado con prisión de 4 a 12 años. Aborto terapéutico. No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer. Pero ¿cuál es la condición? Previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico. Si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con el solo fin de evitar un peligro debidamente establecido para la vida de la madre después de agotarse todos los medios científicos y técnicos. Aborto preterintencional. No se pretendía algo de tan malditud, quien por actos de violencia ocasionara el aborto sin propósito de causarlo, pero constando el estado de embarazo de la ofendida, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si los actos de violencia consistieran en lesiones, a la vez que
a las que corresponda mayor sanción, se aplicará esta aumentada una tercera parte. Es decir, vemos a una persona que está embarazada y otra persona, una mujer, por ejemplo, tiene alguna discordia y quiere lesionarla, la empuja. Producto de eso, la mujer topa con una superficie dura y se realiza el aborto. Pues la intención no era causarle el aborto, sin embargo se causó, pero sí la intención era lesionarla, solo que no de tanta gravedad. También estando consciente de que efectivamente la persona está embarazada. Tentativa y aborto culposo. La tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo propio son impunes, no se pueden perseguir. El aborto culposo verificado por otra persona será sancionado con prisión de 1 a 3 años, siempre que tal persona tenga conocimiento previo del embarazo. Agravación específica, el médico que abusando de su profesión y cambia el sujeto activo, abusando de su profesión, indica abusar del aborto o cooperar en él, será sancionado con las penas señaladas en el artículo 135. Con multa de 500 a 3,000 quetzales, con inhabilitación para el ejercicio de su profesión, que es una pena accesoria, de 2 a 5 años. Igual sanción se aplicará en el caso a los practicantes o personas con títulos sanitarios sin perjuicio de lo relativo al concurso de delitos. Bien, capítulo 4 indica agresión, disparo de arma de fuego y la nueva aplicabilidad. No vamos a entrar en detalles porque realmente estos delitos pues traen aparejado consecuencias ulteriores, no de forma específica. Se van a quedar limitados en este tipo penal porque la agresión puede convertirse en lesiones o puede incluso convertirse en homicidio según la intensidad de la misma. El disparo de arma de fuego pues, también podrá convertirse en homicidio. Por lo tanto, no vamos a entrar a ahondar en este tipo penal. Capítulo 5 de las lesiones. Concepto, artículo 144. Comete delito de lesiones quien sin intención de matar causar otro daño en el cuerpo o en la mente. Es importante indicar que el cuerpo se lesiona y los bienes se dañan, pero acá un poquito de falta de técnica pues indica que daño en el cuerpo o en la mente. ¿Qué tipo de lesiones son las que están nominadas en el Código Penal? Están reguladas de esta forma: las lesiones específicas, lesiones gravísimas, lesiones graves, lesiones leves, lesiones en riñas y lesiones culposas. Lesiones específicas. Bueno, acá se está realizando un proceso de vasectomía y efectivamente eso corresponde a una lesión específica. Lesiones gravísimas, la pérdida de un miembro principal, que lo podrán analizar más detenidamente. Existen deformaciones en el rostro, lesiones graves, cuando existen cicatrices en el rostro, visibles en el rostro, lesiones leves, lesiones en riñas, lesiones culposas. Acá el ejemplo típico es un accidente de tránsito, pero las lesiones culposas se pueden realizar en distintas formas, se pueden manifestar en distintas situaciones. Maltrato contra personas menores de edad indica quien mediante cualquier acción u omisión provocar a una persona menor de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva, daño físico, psicológico, enfermedad, o coloque al niño en grave riesgo de padecerlo, será sancionado con prisión de 2 a 5 años sin perjuicio de las sanciones aplicables por otros delitos. Contagio de infecciones de transmisión sexual. Quien a sabiendas que padece infección de transmisión sexual, es muy importante con esto. Quien
a sabiendas, estamos hablando de una condición necesaria, el conocimiento previo, ¿verdad? Expusiere a otra persona al contagio, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Si la víctima fuere persona menor de edad o persona con incapacidad volitiva o cognitiva, la pena se aumentará en 2/3 partes. De los delitos deportivos. Bien, este caso indica que existe delito por dolo o culpa y existe eximente. En estos delitos deportivos, pues, está claramente establecidos que si existen deportes violentos en los que se arremeten o acometen, las personas, pues, en algún momento pueden causarse lesiones. La condición acá muy importante de analizar es que si esta actividad está arreglada, está normada a través de un reglamento y las contravenciones a esta reglamentación que puedan tener como consecuencia lesiones en el cuerpo o incluso la muerte, pues estas sí pueden ser sancionadas siempre y cuando se realicen actividades contraveniendo el reglamento de cada deporte. El ejemplo del boxeo, si por ejemplo una persona le propina un golpe a su contrincante, pero lo lesiona por debajo del cinturón y le lastima los genitales, y estos tienen como consecuencia un dolor tan serio que le pueda provocar la muerte al rival, contraviniendo la reglamentación en los cuales indica que los golpes deben ser propinados específicamente en partes del cuerpo superiores al cinturón, pues esto tendría como consecuencia la sanción y la persecución penal, porque se estaría contraveniendo la disposición normada en este deporte. De la exposición de personas a peligro, abandono de niños y personas desvalidas, abandono por estado afectivo, omisión de auxilio, empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad o dignidad, lo cual tiene un supuesto contenido en la norma y una consecuencia de derecho. De los delitos contra la seguridad de tránsito. Esto lo vamos a encontrar regulado en el capítulo 8. Capítulo 9 de los delitos contra la seguridad de tránsito. Responsabilidad de conductores. Artículo 157. Será sancionado con multa de 5,000 a 25,000 quetzales y cancelación de licencia de conducir de 3 meses a 5 años a todos los supuestos. Quien condujere un vehículo automotor en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas tóxicas o estupefacientes. Puede tener licencia, no importa, siempre y cuando esté en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas. ¿Qué tipo de drogas? Pueden ser drogas lícitas o drogas ilícitas. Si una persona se medique excesivamente y como consecuencia de estas drogas lícitas para tratar algún padecimiento que produzca un estado de inconsciencia, pues será parte de la irresponsabilidad de manejar de estar al volante y manejar el vehículo automotor, lo cual lo hará también a través de esa conducta poder encuadrarse en el tipo penal que corresponde. 2. Quien condujere un vehículo motor con temeridad o impericia manifiesta o en forma imprudente o negligente, poniendo en riesgo o peligro la vida de las personas, su integridad o sus bienes, o causando intranquilidad o zozobra pública, o no preveyere o portarle la respectiva licencia de conducir bajo las condiciones pertinentes al tipo de vehículo que conduce. Solo para indicarles, necesariamente en este último párrafo debe contarse con la licencia respectiva para poder manejar un determinado vehículo automotor. Bien, tengo la licencia C, no estoy capacitado para manejar un bus de los denominados microbús o buses de transporte colectivo. No estoy capacitado. Mi licencia va a determinar el tipo de vehículo a manejar. Tengo licencia de moto.
no puedo manejar vehículo de 4 ruedas. Si tengo licencia de tipo A, no estoy facultado para manejar motocicleta. Estas condiciones son muy importantes a la hora de poder realizar el análisis y realizar una defensa adecuada. Ahora les consulto, y esto se los dejo de tarea. Y entonces una persona que maneja un vehículo denominado mototaxi, en algunos lugares llamado Torito, Tuk-Tuk o simplemente Tuk, ¿qué tipo de licencia debe poseer para poder manejar este vehículo? Considerando que este vehículo es de tipo híbrido, no es vehículo de 2 ruedas, no es vehículo de 4 ruedas, realiza actividad propiamente mercantil de transporte de personas, realiza una actividad supliendo actividades de vehículos de alquiler. Entonces, ¿qué tipo de licencia debe poseer? Todos sus argumentos los voy a leer al correo cuando me los envíe. Y es muy importante, y se los digo, eh, porque ya en la práctica se van a dar cuenta que los jueces realizan un razonamiento ahí a título personal. Y dependiendo de la argumentación que ustedes realicen, pues pueden hacer una defensa técnica adecuada. Imagínense que una persona de estas, de las que maneja uno de estos vehículos de mototaxi, pues dentro de su actividad comete un homicidio culposo. Entonces, ¿a quién le corresponde en este caso, por ejemplo, solicitar un arresto domiciliario? ¿Qué condiciones debe poseer? Y una de estas indica licencia, pero ¿qué tipo de licencia vamos a acreditar? Los voy a leer en sus, al correo todos los comentarios que me puedan realizar. Si como consecuencia de la conducta irregular contenida en el numeral 1 del presente artículo resulta lesión o daño, cualquiera que sea su gravedad, la pena se impondrá de 3 a 5 años de prisión, incluida la cancelación definitiva de la licencia de conducir en el caso de piloto de vehículo. En el caso del propietario, persona individual o jurídica, se le cancelará la licencia de operaciones de transporte público por 5 años, sin perjuicio de la reparación civil, con ocasión de la conducta corresponda a quien resultare víctima de hecho. Bien. Si el hecho de tránsito fuera causado por piloto de transporte colectivo de pasajeros o de carga, será sancionado con el doble de la pena prevista en cualquiera de las circunstancias relacionadas al numeral 1 y 2 del presente artículo y además de la cancelación de la tarjeta de operaciones del vehículo por 5 años. Bien. Quien conduciere vehículo de transporte colectivo sin que se le haya autorizado la licencia de conducir respectiva será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año y multa de 3,000 a 5,000 quetzales. Ahí están de los denominados tuk-tuk que les había indicado hace unos instantes. El empleador propietario responsable de la dirección de la empresa, si se tratara de personas jurídicas que empleen conductores de vehículos de transporte colectivo o quienes haya autorizado la licencia correspondiente, será sancionado con el doble de la pena señalada en el párrafo anterior. Entonces aquí vamos a encontrar varios supuestos. Responsabilidad de otras personas, mucho cuidado con estas personas que realizan esta actividad. Se impondrá multa de 1,000 a 5,000 quetzales y serán sancionados con prisión de 1 año. Quien pusiere en grave o inminente riesgo el peligro de la circulación de vehículos mediante el derramamiento de sustancias deslizantes o inflamables, mutación o destrucción total o parcial de la señalización o por cualquier otro medio y no restableciendo los avisos o indicadores de seguridad de las vías cuando por circunstancias necesarias debieron ser interrumpidos o removidos. Explotación ilegal de transporte urbano o extraurbano, artículo 158.
Me tomo un minuto para leer los comentarios porque sí, efectivamente, pues el aporte que ustedes puedan realizar yo lo considero muy importante para aclarar algunas situaciones. En relación a la pregunta que les había indicado hace unos momentos, pues algunas personas me indicaron que debe de contar la persona con la licencia de moto, otros indican que debe contar con la licencia B porque es una actividad de remuneración, otros indican que en determinado lugar del territorio se solicita por disposición municipal licencia C, pero por el principio de taxatividad de la ley, por el principio de taxatividad de la ley, debemos, pues, circunscribir nuestra actividad a lo que estableció en la ley, cómo nomina y regula la ley a estos vehículos. Entonces es necesario poder contar con la ley de la materia y establecer cómo están considerados por el reglamento respectivo este tipo de vehículos. Muy bien, ahora me dice que va a buscar en la ley de tránsito. Vamos bien. Vamos a adelantarnos un poquito contra los delitos contra el honor. Después de la vida, la libertad, de lo más importante, nuestro honor, porque es nuestra fama. Entonces, de ahí radica la importancia y la preeminencia que ostenta determinada persona. Por ello que a los jueces se les denomina honorable juzgador, honorable juez. ¿Por qué? Porque son las condiciones necesarias que le dan autoridad a esta persona para impartir justicia. El honor, entonces, es una condición de ser respetable, que tiene una posición de autoridad, una persona. Y no necesariamente al ser juez, que siendo una persona normal, una persona particular, pues también tiene un honor porque es honorable dentro de todas sus actividades. Delitos contra el honor. ¿Qué delitos existen? Indica que la etimología de honor, la palabra honor viene de latín honos, honoris, que describía ciertas cualidades, rectitud, decencia, dignidad, gracia, fama, respeto, que deberían tener las personas que ejercen un cargo público, de ahí también la palabra honesto, honrado, honradez, honra, honorable, etc. Calumnia. Es calumnia la falta de imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. Es decir, si alguien está indicando que yo lancé una piedra y como producto de esa actividad de lanzar una piedra yo metí a una persona, esa es una actividad que da lugar a procedimiento de oficio, porque si es un homicidio y me están imputando falsamente ese delito. Yo no fui. ¿Quién fue? No sé. Pero si hay una persona muerta y alguien va a empezar a investigar, el ente investigador, y están diciendo que yo fui, ahí hay calumnia. Yo entonces puedo inmediatamente acusar. ¿Por qué acusar? No voy a denunciar a la policía. Bueno, podría, pues, pero no voy a denunciar a la policía, ni al Ministerio Público, ni al juzgado. Presento mi querella y acuso directamente ante el Tribunal de Sentencia, evitando la fase de instrucción. El responsable de la calumnia será sancionado con prisión de 4 meses a 2 años y multa de 50 a 200 quetzales. Veracidad de la imputación. Pero si yo lo presento mi acusación y él efectivamente prueba, sí, él fue, el licenciado Reyes, le lanzó una piedra a una persona y lo mató. Dentro de mis pruebas, aquí tengo las cámaras de vigilancia aportadas. Y ahí aparezco lanzando la piedra. Entonces hay veracidad de la imputación. No procede entonces. Bien, injuria es toda expresión o acción ejecutada en deshonra
descrédito, desprecio de las personas. Aquí existe exclusión de prueba de veracidad. Solo con insultar a otra persona, pues no existe prueba de ello. Yo podré insultar a cualquier persona y estoy ahí a la espera de que únicamente reciba la condena si la otra persona tiene los medios de prueba. La injuria no existe, entonces, prueba de veracidad. Difamación. Hay delito de difamación cuando las imputaciones constitutivas de calumnia e injuria se hicieron por formas o por medios de divulgación que puedan provocar odio o descrédito o que menoscabe la honra, el honor, perdón, la dignidad y el decoro del ofendido ante la sociedad. Otra vez, de medios de divulgación. Lo comparto en Facebook, lo comparto en grupos de WhatsApp, mando a hacer volantes, hago caricaturas, estoy difamando a la persona. Pongo un spot en la radio, cualquier cuestión, siempre y cuando es realizado a través de medios de divulgación, es difamación. Publicación de ofensas. Quien a sabiendas reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias inferidas por otros será sancionado como autor de los mismos, de las mismas, de 2 a 5 años. Excepción, no incurre en el delito de calumnia, injuria y difamación siempre que haya obrado por interés o con ánimo de perjudicar. Quien manifestare técnicamente su parecer sobre alguna producción literaria, artística o científica, quien por razón de cometido expresare su juicio sobre la capacidad, instrucción, aptitud o conducta de otra persona. Modo de comisión. Se comete el delito de calumnia, de injuria y difamación no solo manifiestamente, sino también por alegorías, dibujos, caricaturas, fotografías, emblemas, alusiones y cualquier otra media similar a las anteriores. Se le gusta hacer stickers, le gusta hacer memes y puede también incurrir su conducta en la calumnia o injuria. Cesación de procedimiento, cesará la tramitación del proceso de calumnia e injuria o difamación. Si el acusado se retractare públicamente antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo y el ofendido aceptar. Es decir, pide disculpas y el otro acepta. Dos condiciones, pedir y que el otro esté de acuerdo. Si tratándose de calumnia e injuria encubiertas o equivocadas, el acusado diera explicaciones satisfactorias antes de contestar la querella o en el momento de hacerlo. No necesita mayor explicación. Régimen de acción 179 solo puede ser perseguido por acusación de la parte agraviada los delitos de calumnia, injuria y difamación, salvo cuando la ofensa se diere contra funcionario, autoridad pública o institución del Estado. Autorización judicial. Nadie podrá deducir acción de calumnia o injuria causadas en juicio sin previa autorización del juez o del tribunal que de él conociera. Es decir, estamos en audiencia y existe una falacia. Recuerdo realmente cómo se denomina esa falacia, pero en el cual dentro de los argumentos o alegatos se trata de menoscabar la dignidad de la otra persona, indicando, honorable señor juez, debo indicar que el argumento del abogado defensor o del fiscal del Ministerio Público es pobre, toda vez que no ha tenido las calidades necesarias de formación académica que le permitan poder dilucidar de forma correcta en la interpretación del presente caso, lo cual únicamente demuestra o denota su falta de preparación, su falta de cultura general, y empezamos a dar argumentos tratando de denigrar a la otra persona, pues estamos realizando una calumnia o una injuria. Debemos solicitar entonces en ese momento la autorización judicial. Honorable juzgador, en virtud de los alegatos vertidos por la parte o por la otra parte, en los cuales se evidencia la forma de comisión del delito de calumnia o de injuria, según sea el caso, solicito su autorización y usted sigue dando su argumento, pero debe contarse con la autorización necesaria cuando se realiza en audiencia. Ofensa a la memoria del difunto, tan bonito que era, tan bueno que era, ¿verdad? Pero cuando dice se ofendiera la memoria del difunto, la acción por calumnia, injuria y difamación corresponde al cónyuge, cualquiera de los ascendientes, descendientes, hermanos del difunto o al heredero del mismo. Extinción de la pena.
el perdón de la parte ofendida extingue la responsabilidad penal o la pena de los delitos de injuria, calumnia, injuria y difamación contra particulares. De los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas. Y es lo siguiente. Entonces, vamos a indicar ¿qué es indemnidad? Pues la indemnidad es el derecho que toda persona tiene a no sufrir interferencia en la formación de su propia sexualidad. Violación, artículo 173. Quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal con otra persona y le introduzca cualquier parte del cuerpo o objeto por cualquiera de las vías señaladas o obliga a otra persona a introducirse así mismo, será sancionado con prisión de 8 a 12 años. Bien. Entonces, existen formas de poder encuadrar una conducta de este tipo penal con violencia física o psicológica, acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal. Entonces, indica una persona, fíjese que me violó, así. ¿Cuál es la forma? ¿Cómo realizó el acto? Pues fíjese que me introdujo una parte de su cuerpo, me introdujo un pene en mi oreja. No está de forma específica, que no puede ser objeto de encuadramiento o de tipicidad, porque debe ser de forma taxativa. Siempre se comete delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Agresión sexual, artículo 173. Quien con violencia física o psicológica realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, o sea, no constituye violación, pero sí va orientado esa conducta a obtener un resultado de eso. La agravación de la pena está contenida en el artículo 174. Cuando la conducta se comete por acción conjunta de dos o más personas, cuando la víctima sea especialmente vulnerable por ser adulto mayor, padecer de enfermedad, estar en situación de discapacidad física o mental o encontrarse privado de la libertad. Existen otros 7 supuestos. De los delitos contra la indemnidad sexual de las personas. Indemnidad sexual, los delitos contra la libertad de indemnidad sexual son aquellos que atentan contra la libertad de elección sexual del individuo o que promuevan la sexualidad en algún sentido cuando el sujeto pasivo es menor de edad, de consentimiento inculpada por la ley o incapacidad. Exhibicionismo sexual. Quien ejecutare o hiciera ejecutar a otra persona actos sexuales frente a personas menores de edad o personas con incapacidad volitiva o cognitiva. Ingreso de espectáculos o distribución de material pornográfico a personas de edad, otro tipo penal, varias formas de realizarlo. Será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Quien permita presenciar espectáculos de naturaleza sexual reservados para adultos o personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva. Permita a menores de edad el ingreso a espectáculos públicos de naturaleza sexual reservado para adultos. De cualquier forma, distribuye a personas menores de edad material pornográfico. De cualquier forma, permita adquirir material pornográfico a personas menores de edad. Entonces, acá, el sujeto activo, menores de edad. Perdón, el sujeto pasivo, menores de edad. El sujeto activo pueden ser varias personas que pueden encuadrar su conducta a estos supuestos. Violación a la intimidad sexual, artículo 190. Mucho ojo con esto. Las fotografías solo son ilustrativas. No tengo derechos de autor. Quien por cualquier medio sin el consentimiento de la persona atenta contra su intimidad sexual y se apodere o capte mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o imágenes de su cuerpo para afectar su dignidad, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. La misma pena se impondrá al que sin estar autorizado se podrá captar, utilizar o modificar en perjuicio de terceros comunicaciones efectuadas por cualquier medio físico o electrónico o datos reservados por contenido sexual de carácter personal, familiar o de otros que se encuentren registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos o en cualquier otro tipo de archivos o registro público o privado en perjuicio de las persona titular
de los datos o de una tercera persona. Se impondrá prisión de 2 a 4 años a quien difunda, revele o ceda cualquier título a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refiere este artículo. Bien, vamos a agradecer en esta ocasión el apoyo de Rocío Celeste Archila Alfaro, quien amablemente nos compartió información en relación a que el Congreso de la República, en fecha 3 de marzo de este año, pues publicó en el diario oficial el decreto número 11-2022, el cual contiene reformas al decreto 1773, en los cuales adiciona el artículo 190 bis. Indica, se adiciona República, se adiciona el artículo 190 bis. Artículo 190 bis, seducción de niños, niñas o adolescentes por el uso de las tecnologías de información. Y el tipo penal indica, quien a través de todo tipo o clase de medios tecnológicos, valiendo o no del anonimato, contacte a cualquier niño, niña o adolescente con el propósito de solicitar o recibir material con contenido sexual o pornográfico propio de terceras personas, ya sea que incluya o no medios audiovisuales, detener o facilitar con terceras personas relaciones sexuales. C. Facilitar la comisión de cualquier otro delito contra la libertad o indemnidad sexual de niños, niña o adolescente contactado. Y el responsable será, de estas varias conductas indicadas, dice, será sancionado con prisión de 6 a 12 años, independientemente que logre su propósito. La pena, las circunstancias en las cuales se puede ser aumentada. También se adiciona el artículo 190 ter, indica chantaje a niños, niñas o adolescentes mediante el uso de tecnologías de información o medios tecnológicos. Quien mediante el uso de la tecnología de información o medios tecnológicos, valiéndose o no del anonimato, amenace a niño, niña, adolescente o su representante legal con difundir material con contenido sexual o pornográfico propio del niño, niña o adolescente, ya sea por el material contenido en medios audiovisuales u otros, será sancionado con prisión de 6 a 12 años. La pena será aumentada en 2/3 partes cuando la víctima sea un niño, niña o adolescente con incapacidad cognitiva. Y también se adicionan 2 numerales al artículo 198. Se adiciona al artículo, el numeral 5 y el 6 del artículo 198. Aun cuando este decreto no ha cobrado vigencia, pues es necesario, toda vez que dentro de los 8 días siguientes a su publicación, pues cobrará vigencia. De los delitos contra la explotación sexual, vamos a encontrar la promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución, promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agravada, actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución, producción de pornografía de personas menores de edad, producción de pornografía de personas menores de edad, 194. Exhibiciones obscenas, comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad, posesión de material pornográfico de personas menores de edad, utilización de actividades turísticas para la explotación sexual comercial de personas menores de edad, circunstancias especiales de agravación, tipo 195 quinquis. Todas las personas que me realizaron las consultas respectivas a casos muy específicos,
Les voy a contestar a la brevedad posible directamente a su correo. Gracias a Mirna Cristina, que de la misma forma pues también nos comparte información en relación a las reformas que ha sufrido, que va a entrar en vigencia próximamente en el Código Penal. Señores estudiantes, les deseo mucho éxito en las próximas evaluaciones, esperando que todo salga de la mejor manera para cada uno de ustedes. Por su atención.